Hoy vamos a estar hablando de este tema porque es bastante importante. Es acerca de la misión de los 12 apóstoles. Lo que Dios ha querido que usted y yo siempre realicemos, que hagamos, que nos entreguemos de verdad. Dice el verso 7 del capítulo 6 del libro de Marcos: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí encontramos una de las cosas bastante importantes que Dios hizo a través de estos hombres. He venido diciendo en los programas anteriores que hay algunos predicadores, algunos maestros de la palabra de Dios que enseñan que lo que Jesús hizo con los apóstoles cuando los envió de dos en dos, que esto solamente fue para esa época, que para este tiempo no hay un mover del Espíritu Santo, no hay autoridad sobre los demonios, no hay don de sanidad, no hay don de lenguas, no hay profecía, no hay visión, no hay sueño, porque algunos son bastante ortodoxos. Pero quiero decirles que lo mismo que Jesús hizo con los apóstoles, hizo y dejó este legado para que pasara esta bendición a todos los que creen en Jesucristo. Así que si usted es una persona que aceptó a Cristo en su corazón, le pediste perdón, le recibió como su Salvador, tiene toda la autoridad, toda. Cuando haya un enfermo y quieras orar por él, no tengas temor, imponga la mano sobre él, ore con autoridad, ore creyendo que Jesús puede obrar. Cuando hay una persona endemoniada, usted tiene la autoridad también para reprender demonios. Esto que Jesús hizo con ellos, nos lo dejó a nosotros también. Así lo declara la Biblia. Ahorita vamos a estar viendo un pasaje más adelante. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, los apóstoles fueron con autoridad de parte de Jesús. Así que todo espíritu inmundo que estaba por allí, incorporado en algún cuerpo, y llegaron los apóstoles, tenían mucho miedo, tenían que salir huyendo, porque ellos iban con autoridad. Aparte de darles autoridad sobre los espíritus inmundos, dice, les mandó que no llevasen nada para el camino. Esto de ir a una misión, de ir a una obra especial, al cumplimiento del mandato de Jesús, y de poder escuchar de parte de Él que no llevaran nada para el camino. ¿Sabe? Esto tiene un significado grande. Esto quiere decir que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, Dios va a sostener a los que se ocupan de su obra. Dios va a bendecir a los que se ocupan de su obra con integridad, con un corazón sincero. Dios les va a suplir su necesidad. Puede venir lo que venga, puede suceder lo que tenga que suceder, puede pasar lo que tenga que pasar, no importa. Dios se encargará de bendecir, porque le está diciendo a los apóstoles: no lleven nada para el camino, lleven solamente bordón, dice, sino solamente bordón. No lleven alforja, no lleven pan, no lleven dinero en el cinto. Ya, váyase. Saben que lo que Jesús está diciendo en estas palabras es que Dios, aparte de ir a liberar las multitudes, aparte de sanar los enfermos y de hacer obras maravillosas, le iba a demostrar a sus siervos y al mundo que Él sustenta a los suyos, que Él los bendice. Y yo lo tengo por experiencia. Por la misericordia de Dios hemos recorrido algunos sitios y hemos abierto algunas obras, en compañía de otros pastores valientes que me han acompañado. Y hemos visto que la mano de Dios nunca nos desamparó. Donde fuera que llegáramos,
allí teníamos el sustento. Allí había bendición para nuestras vidas. En la región del Magdalena Medio, Dios nos dio la oportunidad de abrir algunos campos, continuar una obra en la Sierra Antioquia, cuando pastoreamos en la iglesia de Puerto Servíes. Abrimos Puerto Nare, abrimos San Pedro de la Paz, nos fuimos para Puerto Berrío y abrimos obra. Estuvimos en Puerto Salgar y allí en todos estos sitios, allí Dios nos sustentó. Y no sustentó uno ni dos. Fue algo sorprendente, porque Dios sustentó, fue una familia completa. Nos bendijo. Y doy gracias a Dios por las personas valientes que se dejaron tocar su corazón, que colaboraron con la obra. Pero ustedes entraron en la lista de los instrumentos de Dios para sostener la obra, para salir adelante. Dios bendiga esta vida. Hoy puedo decir, nunca Dios me ha faltado. Este cántico que escuchamos hace un momento, este varón estaba diciendo, nunca me he acostado con hambre. ¿Saben por qué? Porque Dios está diciendo en este pasaje, si van a trabajar, si van a hacer mi obra, yo seré su sustento. No lleven nada, yo los voy a bendecir. La Biblia muestra dos cuadros importantísimos en la predicación del Evangelio. Uno, el cuadro de Juan el Bautista. Era un gran predicador, era un gran profeta. El mismo Jesús dijo, no hay otro profeta más grande como Juan el Bautista. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista se sustentaba directamente de algo de la naturaleza. No tuvo que recurrir nada a lo que estaba en el comercio del pueblo. Él se sustentaba con langostas y miel silvestre. No se relacionaba con la gente del pueblo. Nunca tuvo un almuerzo con los gobernantes. Nunca se sentó con nadie en la mesa. Él tenía su alimento en el campo. Pero Jesús, el cuadro de Jesús, Él vino y se sentaba y Dios lo sustentó y lo bendijo hasta la última hora. Y de ahí en adelante todos los que han predicado la palabra, todos los que han cumplido con esta misión, se llama misión de los 12 discípulos. Si tú quieres trabajar en la obra del Señor, esto es fe. Salir a una misión, ir con un mensaje de bendición, sin llevar nada para el camino, sin llevar dinero, sin llevar nada. No lleven nada, dice el Señor, para el camino, sino solamente bordón. No lleven alforja, no lleven pan, no lleven dinero en el cinto, no lleven nada. Entonces esto indica que el que nos va a sustentar es el Señor. Dios es poderoso. Dijo en cierta ocasión un gran hombre de Dios, de algún lugar vendrá respiro. De algún lugar Dios traerá la bendición. De algún lugar usted va a ver la mano de Dios. Y le dijo, solamente que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aparte de que Jesús estaba equipando a su pueblo, a sus discípulos, preparándolos y enviándolos a una misión especial, también anunció que los que rechazan el Evangelio van a tener un juicio delante de Dios. ¿Saben por qué?
Y es que hay miles, miles y miles de razones para que haya un juicio de parte de Dios. No puedo entender cómo es que el corazón del hombre se endurece tanto después de que el amado Hijo de Dios entrega su vida en la cruz solo por salvarlo a usted y por salvarme a mí. Muere, lo llevan a la tumba, al tercer día resucita. 40 días después asciende al cielo. Pero antes de irse, deja una misión para los hombres que habían creído en el Señor y los envía a predicarle a aquellas personas que en el fondo de su corazón tienen la esperanza de ser salvos. Y los envió como ovejas en medio de lobos rapaces. Muchos de ellos murieron en las manos de los religiosos y de los gobernantes de la época. Muchos de ellos fueron encarcelados y castigados duramente, torturados, solo por servirle a Jesús. Porque no fueron capaces de abrirle la puerta de su corazón al poder del Evangelio, al amor de Dios que fue manifestado a través de Jesús. Entonces es imposible que no haya un juicio para estas personas que pasado 2000 años, 2020 años de la venida de Cristo, del nacimiento de Jesús, aún usted le siga cerrando las puertas del Evangelio. Aquí está diciendo que la familia, el hogar, la ciudad, que le cierre las puertas del Evangelio, le cierre las puertas al Evangelio de Cristo, al mensaje del Señor, vendrá un juicio grande para esa nación. Hay algunas ciudades que no quieren saber nada. Hay algunas naciones que no quieren saber nada del Evangelio. Algunos gobernantes, algunos directivos políticos quieren que los países sean laicos, que no tengan nada que ver. Ojalá para ellos la dicha más grande es sacar, erradicar por completo el Evangelio de la nación. Escúcheme, aquí me está diciendo que las personas que le cierran la puerta al Evangelio tendrán un juicio. Esto no es una guerra psicológica. Esto no es una amenaza psicológica. Es una palabra que dejó escrita Jesús. Mandó a sus discípulos. Sus discípulos mandaron a sus discípulos y la cadena nunca se ha roto. Hasta el día de hoy, todos los que creemos en Cristo sabemos que el mandamiento de Jesús sigue en pie. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo en su palabra que debemos de ir a predicar el glorioso evangelio a los que no le conocen. Pero si tú le abres la puerta de su corazón, de su casa al evangelio, tendrás mucha bendición. Pero si le cierras la puerta al poder del evangelio, al mensaje de Jesús, si le cierras la puerta, vas a estar en problemas. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí dice, el que le abra la puerta de su corazón, de su casa, de su familia, de su hogar, la puerta de su ciudad al evangelio, esa ciudad va a ser bendita, esa familia va a ser bendita, ese hombre, esa mujer van a ser benditos. Pero si le cierran la puerta, dice, si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren. Son dos cosas, recibir y oír. Porque hay algunos que oyen, pero no reciben. Hay algunos que dicen, no, yo respeto todas las religiones. Y yo escucho a todo mundo. Está bien, está oyendo. Tienes el 50% de lo que Jesús ordenó que debieras de hacer. Pero te falta el otro 50%, te falta recibir.
aparte de oír, el hombre, la mujer debe de recibir el poder del evangelio, debe de recibir a Cristo en su corazón. Pero el que no recibiera el evangelio, Jesús dice, salgan de ahí, de esa ciudad, de esa casa, sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, o sea, viene un juicio para los que rechazan el evangelio. Es una palabra dura, pero tengo que decírsela. Alguien tiene que decirle que usted está en peligro si usted es una persona, un hombre, una mujer que rechaza el evangelio, que estás apegado a su tradición, estás apegado a su propia creencia, a su propia religión, y no has podido escuchar el amor de Dios a través del evangelio. Dice, hay un juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, para aquella familia o para esa persona que le cerró la puerta de su corazón al Señor. Más que oír, más que escuchar la palabra, tú tienes que recibirla. Debe de aceptarla, debe ponerla por obra, debe decirle, Jesús, aparte de creer, yo quiero obedecer. Es una palabra de bendición. Si hay algo que está en mi corazón, es que tú no vayas a un juicio. Yo no sé si usted ha podido ver documentales de personas que han ido a juicio y poder escuchar el dictamen del juez. Muchos de ellos han tenido que llorar frente al auditorio donde han sido juzgados. Y si son conscientes y les han aprobado el delito que cometieron, aún lloran. Hombres valientes, que cuando estaban en la maldad se sentían los reyes, los príncipes de la maldad, que llegaron a pensar que nunca los iban a ejecutar, que nunca los iban a juzgar. Han llorado frente a los tribunales. Escúchenme. Lo que hoy te estoy diciendo es para librarlo de un juicio por haber rechazado el amor de Jesús, por haber rechazado el evangelio, por haber rechazado la oferta de perdón, por haber rechazado la bendición de la salvación que Jesús vino a regalarnos. Él dice, hay un juicio para los que le cierren la puerta al evangelio, hay un juicio para los que rechacen el amor de Jesús. Es más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o aquella familia, aquella persona. ¿Sabe qué le sucedió a Sodoma y Gomorra? Fueron dos ciudades que se corrompieron y su pecado, dice la Biblia, que subió hasta la presencia de Dios. Fue tanta la maldad que Dios tomó la decisión y fundió esas ciudades, las fundió con fuego. Cayó fuego del cielo y quedaron fundidas. Y aquí está diciendo, y pone estas ciudades como ejemplo. Puede ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para los que han rechazado el poderoso evangelio de Jesús. Yo le sugiero hoy, no tome esto, no lo vayas a tomar como una amenaza psicológica religiosa. No es una realidad. Siempre he dicho, si nosotros vivimos en la maldad y morimos en pecado, ¿cómo quieres tú que Dios nos recompense con la vida eterna? ¿Cómo quieres recibir bienes cuando lo que hemos hecho son males? Hay una ley natural que dice que lo que el hombre siembra, eso tiene que cosechar. Eso va a recibir. Tú no puedes recibir algo contrario de lo que hiciste. Pero si hiciste lo bueno, habrá salvación y vida eterna para usted y para mí. Escúcheme. No quiero que vayas a juicio por cerrarle la puerta de su corazón a Jesús. Aquí dice, viene un juicio. Y cuando terminó de decirles que había un juicio, empoderó a los discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio autoridad para sanar enfermos,
Y luego los envió a predicar la palabra. Y luego dice las consecuencias del auditorio a los cuales ellos iban a ir. Si no escuchan, si no quieren recibir el evangelio, viene un juicio para esas personas. Miren, el evangelio se está predicando por todos los medios de comunicación, radio, televisión, las redes sociales, todas, revistas, folletos. Se está predicando el evangelio. No puedes endurecer más el corazón, porque habrá un juicio para los que le cierren la puerta a Jesús. Así es el tema. Habrá un juicio para los que le cierren la puerta a Jesús. Un juicio intolerable, dice. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese fue el mensaje que Jesús les dijo. Y echaban fuera a muchos demonios. O sea, salieron y se cumplió lo que Jesús les dijo. Y echaron fuera a muchos demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es lo que aún está vigente. Yo quiero que usted y yo entendamos. Esto sigue vigente. Los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Las vidas se arrepienten porque al escuchar la palabra deben de entender que si le cierran la puerta de su corazón a Jesús, vendrá un juicio. Y no vas a estar delante de un juez terrenal. No vas a tener un fiscal terrenal. No vas a tener un abogado terrenal. Vas a estar frente al juez de jueces, ante el Padre Celestial. No habrá abogado si no ha buscado un abogado a tiempo. Tú no puedes contratar un abogado en el día del juicio. Tú tienes que contratar un abogado antes del juicio. Mire, las cosas naturales nos enseñan. Hay gente que espera ir a juicio ante Dios y luego estando allí esperan que alguien venga a abogar por ellos. Algunos tienen la esperanza puesta en San Pedro, otros en San Juan, otros en San Bartolomé, otros tienen la esperanza puesta en San Judas Tadeo, otros tienen la esperanza puesta en María. El día del juicio ellos van a interceder por mí. Falso. ¿En qué tribunal? Escúcheme. ¿En qué tribunal se buscan los abogados para que nos defiendan en el día del juicio? Tienes que buscar un abogado a tiempo. Un abogado a tiempo. Para que cuando vayas a juicio, el abogado conozca tu caso y te pueda defender. Hoy lo que le quiero decir hoy es: contrata un buen abogado para que cuando estés a juicio delante de Dios, ese abogado te defienda, conozca tu caso y mi caso y te defienda. Cuando yo estoy hablando de un abogado para estar a juicio delante de Dios, estoy hablando de un abogado celestial. Un abogado celestial. ¿Saben algo? Y no hay sino uno solo que te puede ayudar. Un solo abogado hay que puede ayudarte en estos casos espirituales en el reino de los cielos. María, la madre del Señor, no te puede servir de abogada. No la busques porque no es abogada. San Pedro no te puede ser el abogado. San Juan, San Marcos, San Lucas, San Mateo, San Judas, San Bartolomé, San Garabato, como lo llames. Nadie puede abogar por ti de aquí de la tierra. Ninguno que haya muerto y se haya quedado en la tumba podrá abogar por ti. Pero alguien que murió y se levantó al tercer día y está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros, Él puede abogar por ti. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él nos ha equipado a los creyentes
para que vayamos a predicar la palabra, para que oremos por los enfermos y se sanen, para que los endemoniados sean libres. Pero a la vez está diciendo, hay un juicio para las personas que le cierren la puerta al evangelio. Para los que no han creído. Hay que creer en el Señor. Ahora tenemos mucho de qué darle cuenta a Dios, así que necesitamos el abogado. Toma el abogado ahora, a tiempo, ya. ¿Quiere que le dé el nombre del abogado? Que va a estar frente al Padre Celestial, abogando por ti. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Nadie más puede abogar por ti. Nadie más. Eso lo dice la palabra del Señor. Solo hay un abogado. Solo uno. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es el único que podrá ayudarte para ser liberado de la situación. Si usted busca en su Biblia, usted va a encontrar que no tenemos otro abogado que pueda defender tu causa frente a Dios. Y como ya dije, nuestro abogado debe de conocer nuestro caso. No espere estar en el juicio ante Dios para luego pedir auxilio y pedir que el abogado te ayude, porque no lo tendrás. No lo tendrás. Tienes que buscarlo ahora, para que usted pueda sentir el respaldo de él, para que le cuente la situación que está pasando. ¿Sabe dónde está ese pasaje? Y con esto termino. Con esto termino. Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 2, verso 5. Leo este texto para que te quede claro que solamente hay un solo abogado. Es claro, dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Ayúdenme ahí, lo más rápido posible. ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Cuántos dioses hay que la Biblia registra? ¿Quién me ayuda? A ver. Si me ayuda con esta respuesta los que están conectados, entonces seguimos con el otro punto. Dice, Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Cuántos dioses hay, según la Biblia? Que valgan la pena, que sean reales. Porque el mundo está lleno de dioses. Cantidad de ídolos e imágenes. Personas que se creen dioses. Algunos que han beatificado y los han declarado como dioses, los santos de la época. Pero la Biblia me dice algo importante. Hay un solo Dios. ¿Ya está claro cuántos dioses hay?